la siguiente oración es: el asesino optó por el silencio en su primera declaración. Vamos a hacer el morfológico. El determinante, asesino, sustantivo, optó, verbo, por, preposición, el determinante, silencio, sustantivo, en, preposición, su primera declaración. Su sería un determinante posesivo, primera, vamos a ver qué es esto, es un numeral ordinal. Podríamos decir que es un determinante, porque los números suelen ser determinantes o pronombres, y los hay cardinales y ordinales, pero primera, según el libro de Leonardo Gómez Torrego, es un adjetivo, porque podría ser la última, podría ser otra cosa, y es que los determinantes actualizan al sustantivo. ¿Qué significa esto que lo actualiza? Bueno, pues es un poco largo de contar, pero hay una cosa obvia, y es que cuando tenemos un determinante actualizador, un determinante de verdad, los determinantes son adjetivos determinativos, que van delante de los sustantivos y lo especifican y tal, este determinante no se puede quitar. Aquí no podemos decir optó por silencio, tenemos que especificar, actualizar esto. No podemos decir asesino, sino el asesino. Entonces, ¿qué pasa con su primera declaración? Pues que sí se puede quitar. Podremos decir el asesino optó por el silencio en su declaración. Primera es un adjetivo, no es otra cosa que un adjetivo. Y declaración, sustantivo. Y ahora vamos al sintáctico. ¿Quién optó por el silencio en su primera declaración? El asesino. Sintagma, nominal, sujeto. Y todo lo demás es sintagma verbal, predicado verbal. El asesino, tenemos que poner aquí el actualizador, y asesino, núcleo. El núcleo del predicado es optó, núcleo. Y ahora tenemos aquí dos cosas: por el silencio y en su primera declaración. Siempre que se opta por algo, ¿verdad? Entonces, optó por eso, por el silencio, está claro que es un complemento de régimen. Sintagma es el preposicional, complemento de régimen. Optó, enlace, el silencio, sintagma nominal, término, el actualizador, y silencio, núcleo. Quizá esto nos lo han puesto aquí para confundirnos, por si optas algo, pero esta preposición no va con optar, siempre se opta por, no en. En su primera declaración es un sintagma preposicional también, pero ¿qué es? Pues ¿cuándo optó por el silencio? En su primera declaración. Entonces, responde esa pregunta de ¿cuándo? Si no tuviéramos primera, a lo mejor podríamos decir dónde optó por el silencio, en su declaración, ¿no? Bueno, aquí como tenemos este ordinal, nos da una información de tiempo, entonces esto es un complemento circunstancial de tiempo. Un complemento circunstancial de tiempo. En sería el enlace, todo lo demás, sintagma nominal, término. Pero aquí vamos a tener una cosita, y es que, bueno, declaración es el núcleo del sintagma nominal, es declaración, que es el sustantivo. Su sería el actualizador, y tenemos primera. Como es un adjetivo, es un sintagma adjetival. ¿Y de qué funciona? Pues está complementando a declaración. Esto es lo mismo que decir su declaración primera, lo que pasa es que va adelante. Esto es un complemento de nombre. Y como siempre, tiene su propio núcleo. Sintagma adjetival es un adjetivo, pero tiene su núcleo. Y ya estaría. La siguiente oración es: ese hombre se queja siempre de la tardanza de su esposa. Vamos a hacer el morfológico. Ese va delante de hombre, ese es un determinante. Hombre, sustantivo. Se queja. Se queja es un verbo pronominal, porque el infinitivo es quejarse, y tú no puedes quejar a otro. Se queja es intransitivo, no puede admitir un quejar algo, ¿verdad? Se queja. Entonces, se queja es todo verbo, es un verbo pronominal intrínseco. Siempre es un adverbio de tiempo, de preposición, la determinante artículo, tardanza sustantivo,
de preposición, su determinante posesivo y esposa sustantivo. Vamos a hacer el sintáctico. ¿Quién se queja siempre de la tardanza de su esposa? ¿Quién es el sujeto? Ese hombre. Sintagma nominal, sujeto. Se queja siempre de la tardanza de su esposa, todo lo demás es el predicado. Sintagma verbal, predicado verbal, sintagma verbal, predicado verbal. Vamos a ver cuál es el núcleo de sujeto. Hombre, núcleo, S, determinante, actualizador. Y el núcleo del predicado es se queja, todo junto. No dejamos el se fuera, todo es verbo, es un verbo pronominal, acordaos. Siempre. ¿Cuándo se queja ese hombre? Siempre. Esto es un complemento circunstancial de tiempo. Sintagma adverbial, porque es un adverbio, complemento circunstancial de tiempo y núcleo. De la tardanza de su esposa. ¿De qué se queja ese hombre? Se queja de algo. Entonces, aparte de que ya sabemos que los verbos pronominales suelen llevar complemento de régimen, aquí tenemos la preposición de que va con queja, se queja de, siempre se queja de algo. Si queremos sustituir por un pronombre, se queja de ello, se queja de eso, y permanece la preposición, entonces es complemento de régimen. Todo ello es un complemento de régimen. No vamos a dejar fuera de su esposa, porque se queja, no podemos decir se queja de eso de su esposa, no, se queja de eso, de su esposa, como vamos a ver, es un complemento de tardanza. Entonces, esto es un sintagma preposicional, complemento de régimen, todo de la tardanza de su esposa, donde tenemos de, que es el enlace, todo lo demás es el sintagma nominal término, cuyo núcleo es tardanza, núcleo. Se queja de la tardanza, principalmente, luego ya sabemos que es de su esposa, pero el núcleo es tardanza. La actualizador, y de su esposa, esto es un sintagma preposicional, complemento de nombre, complemento a tardanza, donde tenemos de, que es el enlace, su esposa, sintagma nominal, término, casi no me cabe, pero aquí va el actualizador, y esposa, núcleo. Esta oración dice así: nos despidieron de la empresa. Vamos a ver cómo se analiza. Nos, aquí tenemos despidieron, pero el verbo no es despedirse, no es despedirse uno, sino que nosotros fuimos despedidos. Entonces, nos despidieron. Este nos no va con el verbo es despedir, y aquí alguien ha despedido a alguien. Entonces, este nos es un pronombre. Lo digo porque no es un verbo pronominal en este caso. El verbo es despidieron, de preposición, la determinante artículo y empresa sustantivo. Vamos a hacer el análisis sintáctico. ¿Quién o quiénes nos despidieron? Aquí lo normal es decir ellos. Podemos decir sujeto omitido ellos. Sin embargo, si yo digo, por ejemplo, me han despedido, o alguien que le han despedido, nos han despedido, o lo que sea, ¿no? El sujeto no es que interese, lo importante es que nos han despedido. Entonces, esto también podría ser una oración de las que llamamos impersonales eventuales, donde el sujeto, aunque gramaticalmente vaya con el verbo un sujeto ellos, realmente no importa, es lo típico de llaman a la puerta. ¿Quién llama? Ellos, no sé, pero el sujeto no nos interesa, lo que importa es el predicado, por lo tanto, también podría ser una oración impersonal. Lo que está claro es que todo esto es predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Perdonad por los rotuladores, pero estamos con el confinamiento de coronavirus y no puedo ir a comprar rotuladores, así que nos tenemos que apañar con estos. Nos despidieron, hemos dicho que el núcleo es despidieron, núcleo. Y tenemos de la empresa, y vamos a tener aquí un nos. ¿Qué es este nos? Pues que nosotros fuimos despedidos. Este nos alude a que nosotros fuimos los despedidos, somos los que reciben la acción del verbo, nosotros somos despedidos de la empresa.
¿Qué pasa? Pues que si nos caben todavía dudas, podemos decir, vamos a sustituirlo por otros pronombres. Si es a una tercera persona, la despidieron, podríamos decir le despidieron, pero si es una mujer va a ser la despidieron. Entonces, este pronombre indica que nosotros fuimos despedidos y por lo tanto esto es un complemento directo. Sintagma nominal, complemento directo. Y esto es el núcleo. De la empresa, despedir, siempre que se despide a alguien, se despide de algo, ¿verdad? Entonces, despedir de, empieza por preposición, es un sintagma preposicional, y se despide de algo, de una empresa, se despide de una empresa, se despide de una asociación, de una organización, de lo que sea. Entonces, esto siempre va a ser despedir de algo, de algún lugar. Esto es un complemento de régimen. D sería el enlace, todo lo demás es el término, la actualizador y empresa núcleo. Y por último tenemos se burla siempre de su cuñado. Vamos a hacer el análisis morfológico. Se y burla. ¿Este verbo qué es? ¿Burlar o burlarse? Sabemos que alguien se burla siempre de su cuñado, entonces se burla. Siempre que hablemos de burlarse de alguien, estamos diciendo el se, nos sale solo. Se burla, nos burlamos, lleva asociado este morfema. Entonces el verbo es se burla. Todo junto. Siempre, esto es un adverbio de tiempo. De preposición, su determinante posesivo y cuñado sustantivo. Vamos a hacer ahora el sintáctico. ¿Quién se burla siempre de su cuñado? Pues alguien, él o ella, ¿verdad? Es lo que concuerda con esto. Entonces, sujeto omitido, él o ella. El resto es predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Núcleo, hemos dicho que el se va con burla, entonces el núcleo del predicado es se burla, todo junto. Siempre es un adverbio, entonces es un sintagma adverbial y indica cuando se burla, entonces siempre es un complemento circunstancial de tiempo. Y esto, núcleo. Menos mal que tenía recambio del rotulador. De su cuñado empieza por de, entonces es un sintagma preposicional, porque empieza por de. ¿Y qué es? Pues que siempre que se burla alguien, se burla de alguien, burlarse de algo, burlarse de eso. Como veis, permanece la preposición que no se va de ninguna manera. Entonces, este de, que va con burla, es un sintagma preposicional que va a ser un complemento de régimen. D es el enlace, su cuñado, sintagma nominal, término, su actualizador, cuñado, núcleo. Y ya estaría.